Buenos días, alumnos de tercero y secundaria, bienvenidos a la clase de educación religiosa. Aclarar que por estas sesiones, en lo que es educación religiosa, lo vamos a hacer a través de estos videos, ¿sí? Ya luego voy a buscar volver para continuar con nuestras clases a través del Zoom, ¿sí? Por motivos personales he tomado esta decisión, muchachos, y espero que nos vaya bien en adelante, ¿sí? Solo con la clase de religión. La clase de PCC sí la vamos a hacer de forma presencial los días que nos toca. Sí, de forma presencial en el Zoom, ¿sí? Los días que nos toca. Sí, simplemente lo de religión vamos a seguir haciendo este seguimiento a través de videos, teniendo esta salvedad como muchos de ustedes lo han hecho. Cualquier duda o consulta me lo hacen llegar a través del WhatsApp o a través del correo, siempre identificándose antes. También recuerden que las evidencias le envían al correo que ya está estipulado, tienen una semana para ello. Ojo, no dejen pasar mucho los días y tampoco traten de alocarse para hacerlo en el mismo día, ¿sí? Todo con calma. ¿Ya? Son los ejercicios que dejo, no son tan complicados, son sobre todo experiencia personal y sacadas del texto, ¿sí? Muy bien, entonces, antes de iniciar también igual aclarar, felicitar a todos aquellos que le han ido bien en este primer trimestre, ¿sí? Si el resultado ha sido el óptimo, te felicito y te das cuenta que ese es el fruto de la responsabilidad y el esfuerzo de cada uno de ustedes. Pero de igual digo, no te quedes con eso, trata de seguir superándote, de seguir esmerándote, de seguir cada vez creciendo más. No te quedes en un tope, sino sigue proponiéndote topes más arriba. ¿Ya? Si el resultado no fue el óptimo, yo te invito a que también hagas una introspección a tu propia personalidad, a tu propio rendimiento, a tu grado de responsabilidad y busca mejorar. No te quedes ahí, no te desanimes, no pienses que bueno, ya ahí quedó, no. Recuerda que aún tienes tiempo para seguir superándote, crece cada vez. Los errores son para eso, para que nos enseñen a crecer y no quedarnos estancados. Ojo, cualquiera haya sido la situación personal, familiar, no sé, ten en cuenta esto, yo siempre tengo esta máxima, por algo pasan las cosas, ¿ya? Por algo suceden las cosas, simplemente hay que saber reconocer y aceptar. Entonces, no te quedes ahí, sino siempre para adelante, ¿ya? Muy bien, muchachos, dejando esto de lado y esperando que a todos nos vaya bien y que poco a poco podamos adaptarnos en esta nueva experiencia, porque esta es una experiencia nueva tanto para ustedes como para nosotros, los docentes, ¿sí? Estas clases virtuales, el tratar de hacer el seguimiento, todo, tenemos que seguir aprendiendo constantemente e iremos mejorando tanto ustedes como nosotros cada vez más, ¿sí? Entonces, paso al tema que toca desarrollar. El tema es un poquito larguito porque quería englobarlo, pero de todas maneras para que nos ayude y no nos sirva, ¿sí? Y sobre todo recuerden esto, religión nos aporta mucho a lo que es nuestra vida si sabemos darle el sentido, si no va a ser como un curso más y ojalá que no sea así. Ya entonces, el tema de ahora es los sacramentos, ¿ya? Efectos e importancia. Entonces, creo yo que más de uno ya tiene el conocimiento de lo que son los sacramentos, para qué nos sirven, cuáles son y todo. Igual vamos a hacer un poco de énfasis en ellos. Te estoy poniendo una historia donde sobre todo resalta estos hechos importantes que tú puedes tener en la vida y hay unas preguntitas para desarrollar. También te estoy poniendo 3 imágenes para que tú vayas resaltando algo, sobre todo para que te des cuenta un poco la importancia que son los sacramentos. Los sacramentos, como cualquier momento importante en tu vida, tienen un significado si tú les sabes dar eso. Si no, va a pasar como cualquier otro, ¿no? Tú te dan un regalito, no sé, el tío que más querías, que antes de fallecer te dejó un regalito, un carrito de esos hermosos, y tú a veces lo atesoras, y te han llegado en la vida varios carritos, y bueno, pues se han ido perdiendo, malogrando todo, pero ese carrito lo guardas porque es algo especial. El mismo efecto debería tener el sacramento para ti, ¿ya? Va a haber muchos momentos en la vida, momentos relacionados al lado religioso, al lado espiritual, al lado de la iglesia, etcétera, pero los sacramentos deberían ser momentos en realidad invaluables para ti. ¿Ya? Hay que aprender a tomarlo de esa forma. ¿Ya? Entonces, ahora te voy a dar sobre todo una explicación un poco teórica de ello, ¿sí? Para que lo tengas presente. ¿Ya? Entonces, vayamos un poco
a lo que vendría a ser el significado de los sacramentos, ¿ya? Y recuerdan que los sacramentos son eficaces en sí mismos porque a través de ellos hay un actuar divino, un actuar de Dios, ¿no? Son signos externos, ¿ya? Porque tiene una finalidad pedagógica, el alimentar, fortalecer y expresar nuestra fe, ¿ya? Sobre todo el acercarnos a Dios, ¿ya? Entonces, vayamos un poco a su historia. Desde la iglesia primitiva, te hablo del inicio de la iglesia cristiana, se distinguen algunos sacramentos o se distinguen algunos actos de otros, ¿no? Actos que se consideran más importantes, actos que te dan más gracia, gracia no de chiste, sino gracia de acercamiento a Dios. La práctica de ellos precisamente está fundada en lo que son las enseñanzas bíblicas. De ahí las primeras comunidades o la iglesia primitiva sacando estos ritos iba formalizándose. El término sacramentum se va a hacer propiamente notorio en lo que es la época medieval. Imagínate cuántos siglos pasó, cuántos cientos de años pasó para que recién se tomara este término. Y no por eso no es que no existía antes, simplemente que se practicaba, pero no tenía este renombre, ¿no? De sacramentos. Entonces ya se practicaba de una u otra forma. Ya en la iglesia, en la Edad Media, en la época medieval, se nombra ya lo que son los sacramentos, la iglesia romana ya lo establece como tal, ya fueron catalogados precisamente los que tenemos hasta ahora: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Ya, entonces ya a través de siglos después en el Concilio de Trento ya se da unos principios teológicos, ya se da una teoría más marcada, ya se hace más evidente el significado de los sacramentos, ya no solo vivencial. No se le da primero que toma forma porque se dice y se habla y se tiene como fe que son instituidos por Jesús, ¿no? Estos sacramentos. Luego, porque son una afirmación de que estos sacramentos importan esa gracia divina que nos acerca a Dios, ¿no? Obviamente hay una jerarquía, ¿no? Los principales son bautismo, Eucaristía y confirmación. ¿Por qué? Porque nos inician y nos acercan precisamente a esta vida de Dios, este aceptar a Dios en tu vida, este formar parte del pueblo de Dios, ¿no? Ahora, los sacramentos te dice que también confieren la gracia por la propia realización del acto, ¿ya? El mismo hecho de que te hace, por eso te digo, tiene que ser algo importante para nosotros y no dejarlo pasar de largo porque tiene que ser precisamente ese encuentro especial, ¿ya? Esta expresión de que solamente eh, es el encuentro entre tú y Dios, o entre Dios y tú, como quieras llamarlo, ¿ya? Ahora hay sacramentos que se reciben, en realidad los sacramentos, hay algunos que solo una vez en la vida, ¿no? Como el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal. No puedes, no es que ya lo hago ahora y me arrepentí, de ahí lo vuelvo a hacer, no. Una vez bautizado ya, ese no es que de ahí voy a volver a bautizarme, ¿no? Ya estás bautizado, ya igual la confirmación, igual el orden sacerdotal, ¿ya? Se dice y se te habla en la iglesia que te marcan con un sello indeleble. Eso no quiere decir más que todo que tú tienes que tener ese momento especial en ese sacramento, tienes que hacerlo especial en tu vida. Ese es el sello indeleble que te acerca a Dios y te hace a ti especial también para Dios. ¿Ya? A ver, entonces, estos 7 sacramentos están divididos en 3 grupos, ¿ya? La iglesia lo iba dividiendo en 3 grupos. Los que son los sacramentos de iniciación, que son el bautismo, confirmación y la Eucaristía, ¿ya? Los cuales te dan ese grado de fundamentos de toda vida cristiana, tanto inicio como hacerse más profunda, ¿no? Luego tienes los sacramentos de curación, que son 2: la penitencia y la unción de los enfermos. Penitencia en el sentido que te ayude en lo que es eh, todo lo que es la salvación de las almas, el arrepentimiento, que ahorita voy a pasar a explicarlo un poco más, ¿no? Y la unción de los enfermos es en aquellos que tienen ya sobre todo una enfermedad terminal o la vejez, que ya está próxima a morir, para que descanses en paz y entres al reino de Dios en paz. Y los sacramentos de servicio, que es el orden sacerdotal y el matrimonio, ¿no? Obviamente los que reciben tienen una misión especial, ¿no? Tanto en el matrimonio como en la orden sacerdotal tienen una misión especial, la de hacer testimonio a Dios en esa vida que han escogido, ¿no? Entonces vayamos a lo que es el bautismo. Ya te decía,
Hay distintas formas, hay signos y hay símbolos que están presentes como el agua. En algunos casos, no todas las iglesias lo hacen, no todos los lados lo hacen, sumergen completamente a la persona. Usualmente solo mojan una parte de la cabeza y ya con eso va iniciando el crisma y todo. Y ya eso te simboliza que ingresas a ser parte del reino de Dios, de la iglesia de Dios. ¿Ya? Entonces, ese es el sacramento. Si un adulto lo recibe, el adulto tiene que, sobre todo, estar seguro de lo que va a hacer, porque ya no es como un niño, ¿no? Un niño lo recibe y el que se compromete son los papás y los padrinos. Cambien el adulto, el que si se bautiza un adulto, él tiene que hacerse ese compromiso, ¿no? Él tiene que tener esa intención de recibirlo. Ahora, ¿quiénes lo pueden dar? El sacerdote o los diáconos. Ahora, si hay un caso de muerte, por ejemplo, el bebé nació y sabes que por X motivos está por morir y no va a vivir, y no hay un sacerdote cerca, no hay un diácono, otra persona también lo puede bautizar, sí. Pero recuerden que, ¿por qué? Porque el bautismo precisamente da este grado de gracia a cualquiera que lo quiera realizar en situación extrema, ya en peligro de muerte sobre todo, siempre en cuando el que tiene la intención de cumplir con lo que dice la iglesia, ¿no? Ahora, la Eucaristía, y habla, sabemos que nos referimos a este encuentro particular con Jesús, este encuentro de recibir la forma consagrada, y por fe sabemos que está ahí Jesús en físico que te acerca más a Él, ¿no? La confirmación es ya tú de adolescente o de adulto, precisamente confirmas tu fe y dices sí a Dios, ¿no? Quiero sí pertenecer a la iglesia, ya no mis padrinos, ya no mi mamá y papá que ellos me bautizaron, sino es que yo como adulto sí os tengo la necesidad de confirmar mi fe en Dios y decirle sí. La penitencia, ya sabes que ante cualquier error es precisamente un sacramento que te reconcilia sobre todo con Dios. Y ahí viene la figura pues del hijo pródigo y todo. ¿Por qué? Porque es de acercamiento a Dios nuevamente, que como humanos vamos a caer más de una vez en distintas situaciones, pero solo el que verdaderamente se arrepiente vuelve a Dios. Solo el que verdaderamente se arrepiente de lo que ha hecho puede realizar este sacramento de la penitencia, ¿ya? De la confesión, como llaman ustedes, y vuelve a Dios precisamente para no buscar alejarse y, entre comillas, para ser bueno, para ser una mejor persona, ¿no? Para eso, supuesto, toda religión, todo acercamiento a Dios debe empujarnos a eso, ¿ya? La unción de los enfermos, sobre todo el famoso óleo santo, es administrado por el sacerdote y confiere esta gracia especial a todo cristiano para poder acercarte a Dios previo a tu muerte o poder entrar en paz, como dicen, con tranquilidad, a pesar de algunos errores que puedes haber cometido. El orden sagrado, el orden sacerdotal, precisamente lo infiere solo el obispo y obviamente te consagra a ti como algo especial para Dios, pero cuando hablas de consagrar es algo sagrado para, o sea, tú te alejas del mundo para servir solamente a Dios y en la misión que se te encomienda. Ahora, el matrimonio también es una forma de servicio. De igual manera, te consagra, en este caso, no solamente a Dios, sino a la pareja con la que te vas a consagrar. Lamentablemente, muchos de estos, por la realidad que se vive, ya han perdido vigencia en una sociedad secular, ¿no? Eso no quiere decir que para la iglesia esto ya perdió vigencia, al contrario, sigue manteniendo la misma vigencia que hace siglos atrás, pero para la sociedad que vivimos, muchos de estos sacramentos como que han quedado de lado. Entonces eso es cuestión de cada uno, es cuestión de cómo nosotros queremos comprometernos precisamente a Dios, ¿sí? Bueno, ahí te pongo un poco lo que es un cuadrito para que completes con lo que son los sacramentos y para que vayas desarrollando poco a poco. Es sencillo el cuadro, ojalá lo hagas rápido. Y al final te pongo también lo que vendría a ser los efectos de los sacramentos en la vida del cristiano. Yo te pongo de lo que es la gracia santificante, la gracia sacramental y el carácter, ¿no? Cuando hablo de gracia santificante se infunde y aumenta en nosotros precisamente ese sentido de pertenencia a Dios, de hacerte más santo, hacerte más cercano a Él. La gracia sacramental es lo específico de cada sacramento, una gracia específica, distinta en cada uno de ellos, obviamente. Cada sacramento te da una gracia propia de acuerdo a lo que quiere lograr, a iniciarte, a confirmar tu fe, a consagrarte a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el carácter, pues es precisamente el producto, ¿no? Lo que el sacramento te transmite a ti, sobre todo en el bautismo, confirmación y orden sacerdotal, ¿no? Es una marca espiritual que te hace partícipe de una iglesia, de un grupo determinado, con un fin. ¿Cuál es el fin? Acercarte a Dios. ¿Ya?
Y ahí te estoy presentando también lo que vendría a ser un cuadrito con todo esto, ¿no? Un cuadrito que tenga el ministro, o sea, la persona que lo realiza, la materia, o sea, lo que es importante en ese momento, sobre todo estos sacramentos de iniciación, que es importante. La forma, el cómo se realiza, las palabras que se dicen y todo, y un poco los efectos que te dan, igualito, ¿eh? Para que lo leas, que después vas a trabajarlo en la ficha, muchachos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué son importantes estos sacramentos en la vida actual? Porque expresan nuestra relación con Dios. Eso quiero que lo tengas claro. El sacramento en sí o la forma en sí no va a tener mucho valor si tú no ves a través de ello o no llegas a través de ello a tener una mejor relación con Dios, a comprometerte con tu realidad a través de la fe. ¿Ya? Para los cristianos, precisamente Dios nos otorga una vida digna de vivir a través de estos sacramentos. Ojo, pero no es por arte de magia, esto lo tienes que hacer tú, esto te tiene que empujar. Yo te decía, toda religión sirve de acuerdo a la finalidad que tiene. ¿Ya? Si una religión te invita a hacer el mal a otro como a otro ser humano, de indistintamente la religión que sea, duda esa religión. Pero si la religión te invita a buscar el bien, excelente, practícala ya. Y la religión cristiana en realidad tiene ese talante, a pesar, y vuelvo a repetirle, los errores y horrores que ha cometido en su historia, tiene ese talante, el de buscar acercamiento a Dios y para ello, y después, como producto de eso, te hace una mejor persona visible a la vista de los demás. ¿Ya? Muy bien, muchachos, el trabajo que tienes es sencillo, es completar un cuadro en base a esto, en base a los sacramentos, cuándo se recibe, y los efectos que tiene, un cuadro similar al que ya te presenté antes, explicar cada un poco de los efectos de lo que viene a ser la gracia santificante, la gracia sacramental y el carácter, que también está en el texto. Ahora, hay una parte que dice respondan en equipos, te voy a pedir que lo hagas tú personalmente. Evidentemente este está como en el libro, si tú revisas tu libro está ahí, pero esto lo voy a hacer un trabajo personal, ¿no? ¿Por qué son importantes los sacramentos? ¿Por qué precisamente, por qué se conoce el bautismo, Eucaristía y la confirmación como el sacramento de iniciación? Son preguntas que tú te lo puedes responder sin necesidad de juntarte en grupo, ¿ya? Ya saben, eso sería el trabajo y hay algunos trabajitos en medio de todo eso. Envíen malas evidencias al correo. ¿Sí? Muy bien, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense bastante.